tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. 7 en punto de la mañana, día martes. Y ya estamos aquí nuevamente, pues, tratando de crecer un poquito como personas cada día más. Les doy la más cordial bienvenida aquí al Aposento Sin Paredes, una comunidad donde tratamos de estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida en cada una de las áreas, el área personal, el área laboral, el área familiar. Sabemos que este mundo necesita realmente una transformación, y creo que la transformación no está de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Gracias, les mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el equipo y queremos continuar el día de hoy. Hemos estado empezando una semana después de haber tenido una jornada electoral. Estamos hablando de la transformación que cada uno de nosotros podemos hacer, que va más allá de haber ido a votar, haber ido a poner nuestro granito de arena para la democracia, ¿verdad? Estamos hablando de acciones un poquito más reales, que van más allá de nada más tachar esa boleta. Así es que el día de hoy, pues, gracias por tu participación. Los que están en vivo, pues buenos días. Ahí está Hilda, como siempre, buenos días. Los que se vayan uniendo, pues los esperamos aquí. Los que lo ven más adelante, gracias por verlo y gracias por compartirlo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos revele, que nos haga entender las cosas que a lo mejor no alcanzamos a entender nosotros. Padre, hoy pues ya estamos a día 8 de este mes, y te damos gracias porque podemos tomarnos un tiempo para leer la palabra, para estudiar, para tratar de comprender lo que tú tienes para nosotros. Bendice a cada persona que se conecte, a cada persona que lo vea después, a cada persona que pueda serle útil esta palabra. Ayúdanos a todos para comprenderla y entenderla. Te agradezco el tiempo que tú nos das de vida en esta tierra y que lo podamos aprovechar al máximo. En el nombre de Jesús, amén. Listo, pues vamos a arrancar. Vamos a empezar, y el día de hoy vamos a hablar del segundo punto. Acuérdate que toda esta semana vamos a ver cinco argumentos, cinco posiciones de las cuales tú y yo debemos de ser partícipes, que debemos de tratar, porque ese es un hecho. Estamos creciendo, estamos intentando cada día aprender de nosotros mismos. Queremos que con el tiempo tú y yo podamos comprender qué es lo que realmente tenemos que hacer. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo glorificarlo a Él. Glorificar a Dios con nuestras acciones. Si tienes ahí tu Biblia, acuérdate, te aconsejo que saques ahí tu Biblia. Vamos a leer Juan 17, 4 pequeños versículos, cuando Jesús ora por sus discípulos. Dice Juan 17, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el 4, esta es la parte importante, dice, yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Eso es súper importante porque, imagínate que Él pueda decir, que nuestro Señor Jesucristo pueda decir, yo ya terminé la asignación que me diste, lo hice, lo logré, llegué al final, crucé la meta. Creo que todos y cada uno de nosotros nos gustaría utilizar esta expresión pues muy constantemente, que cada uno pudiésemos decir, he acabado cualquier asignación que me diste, todo lo que me hayas encomendado lo acabé. Realmente iniciar las cosas, empezar proyectos, no es cosa fácil. A veces creemos que de cualquier momento a otro vamos a empezar asignaciones nuevas y proyectos nuevos y cosas nuevas, pero es complicado. Iniciar las cosas es bien complicado, y no se diga terminarlas, es más difícil. Cuando empiezas un proyecto, a veces cuesta trabajo dar el primer paso, salirte de tu zona de confort, iniciar algo nuevo, romper los miedos, romper esos a lo mejor hasta traumas que traemos de niñez, de juventud, pero terminarlo, híjole, es aún más difícil.
Por eso es que cuando leímos la historia de José, yo les decía algo y lo vuelvo a corroborar, que ya hay pocos soñadores en este mundo, hay pocos Noés, pocos Josués, pocos Abrahams, realmente se están acabando, porque hay un miedo a emprender cosas. La gente hoy tiene temor de iniciar, de hacer los cambios. Cuando vemos Romanos 15, 19, que dice que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, son palabras mayores. De la misma forma que Jesús y que sus apóstoles se preocupaban por la gloria del Padre, o sea, por glorificar a Dios, creo que tú y yo debemos de tener esa motivación y entender que nuestro deber como ciudadanos de esta nación, como ciudadanos de México, es glorificar a Dios. Debe de haber ese celo de decir, híjole, o sea, realmente soy un hijo de Dios y como tal me debería de doler, me debería de doler mi nación. Lo que México necesita realmente no es un gobierno diferente, realmente no es un gobierno de un color o de otro. Lo que México necesita son mexicanos diferentes, mexicanos que hagan las cosas diferentes. Por eso ayer hablábamos que lo primero que tenemos que hacer es parecernos a Él, tratar de imitar a Cristo, ser verdaderamente cristianos, no de palabra ni de domingo, sino cristianos en todo lo que hacemos. ¿Es complicado? Por supuesto que sí. Por eso no cualquiera empieza a hacer las cosas, no cualquiera empieza a anhelar un cambio verdadero. El fin de todas las cosas, como dice Filipenses 2, 10 y 11, dice, es para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese, para la gloria de Dios Padre. Ese celo ardiente, ese anhelo de defender el Evangelio, y no va más allá de querer que todo el mundo tenga una Biblia y de que todo el mundo vaya a nuestra congregación. No, un celo verdadero de que la gente entienda y que te vea a ti como una persona diferente, como un hijo de Dios, que sepa que tú, hay algo raro en ti, hay algo raro en tu casa, que la gente llegue y diga, estos son raros, estos son diferentes. Ese celo y esa pasión y el entusiasmo por defender verdaderamente el Evangelio, como lo hacían los apóstoles, como lo hizo Pablo, de exaltar el nombre de Dios, que realmente tú y yo podamos, en el ámbito donde nos movemos, personal, familiar, laboral, ser diferentes, que la gente pueda entender que en nosotros hay algo diferente. Ese es el celo del que tenemos que empezar a trabajar. Ser celosos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, para que la gente realmente pueda decir, pues sí, tienen algo diferente, en verdad. Qué bonita familia, qué cosa tan especial. Que no perfectos, no, nunca. Perfecto solo hubo uno y sabemos que ese fue Jesucristo. Y para realizar estas tareas, para llegar a entender esto, pues tenemos que hacer cosas en la vida real, cosas verdaderas. No se trata solamente de echarle ganas, porque para echarle ganas, híjole, pues hay millones de cosas que podemos hacer, pero recuerda que nosotros tenemos un fundamento bíblico y queremos aprender cómo llevar esto, lo que está aquí escrito, tratar de llevarlo a la vida real. El fundamento bíblico, el ponerlo en la vida verdadera, no es nada más échale ganas y no, pues tú adelante, tú ya votaste bien, ahora échale ganas. No, es ya votaste, ahora lo primero que vimos ayer es trata de ser como Él, trata de ser la parte que nos corresponde, trata de ser justo, trata de ser un siervo, o sea, trata de ser dependiente de la oración, trata de ser una persona amorosa, trata de ser como Él, inténtalo, esfuérzate, sé valiente. Y el día de hoy vamos a hablar de 3 características que tenemos que seguir trabajando. Y digo tenemos, primero me apunto siempre yo, tenemos que seguir trabajando para no nada más echarle ganas, sino realmente hacerlo. La primera de ellas es humildad. Acompáñame a Mateo 7. Mateo capítulo 7. Aquí ya lo tenía, aquí está. Mateo 7. No, perdóname, Mateo 17. Por razón yo lo tenía marcado ya. Mateo 17 es un versículo que todos conocemos. Y Mateo 17, en los versículos del 1
Eh, no, perdón, ya me perdí, dame un segundo. Mateo 7, discúlpame, Mateo 7:3. Sí, aquí está, sí, el juzgar a los demás. Mateo 7:3. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os medirá. Y en el 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Debemos de empezar, híjole, a tener una actitud de humildad, y la humildad empieza cuando tú y yo dejamos de juzgar a los demás. Es impresionante qué cantidad de memes y qué cantidad de basura política y qué cantidad de pleitos se da cuando empezamos a hablar un poquito de política, o cuando se empieza a hablar un poco de los partidos políticos y de todas esas cosas. Vuelvo a lo mismo, hablo mucho de esto porque estamos en el contexto de haber acabado nuestra jornada laboral, de votar, nuestra jornada electoral, y haber votado y haber ejercido eso, y ahora estamos viendo qué vamos a hacer, ¿no? La humildad de criticar menos, ¿sí? Y actuar más. Dejemos en paz al presidente, dejemos en paz y dejemos de hablar mal de él y de los gobernadores y de todo el mundo, porque aquí nos enseña, ¿no?, que debemos de criticar menos y actuar más. Sí, juzgamos al gobierno, juzgamos a las autoridades que se roban, que gobiernan injustamente, pero ayer hablábamos de la injusticia, cómo a veces somos injustos, cómo a veces de nuestra boca solamente sale la crítica. Nunca podemos hablar una palabra que edifique, hablar una palabra que construya, y hablo principalmente estamos hablando ahorita de los gobiernos, pero cuando entendemos Mateo 7 nos hace darnos cuenta de la dependencia y la autosuficiencia que debemos de tener hacia la autocrítica. Al final del día, si nosotros no empezamos a aceptar nuestros errores y no empezamos a querer una transformación, no va a suceder nada, nos vamos a quedar ahí. A veces los cristianos, a veces nosotros nos escudamos en que nosotros somos aparte, y nosotros nuestra esferita y nuestro mundo y yo no me junto con los pecadores, y es que ellos son de lo peor, y casi hablamos de partidos políticos y estamos como los políticos. No, estos son de Morena, estos son del PRI, estos son del PRAN y estos son del PRD, y no nos damos y hablamos mal de la gente, cuando nosotros estamos llamados a otra cosa, esa humildad, ¿sí?, que a veces nos hace falta, y que por la falta de humildad a veces dañamos el nombre de Jesucristo, dañamos el Evangelio, ¿verdad? Porque qué difícil es aceptar nuestros errores. Yo hemos oído tantas historias que la gente critica a los cristianos, dice, y te dices cristiano, y eres cristiano, y te sientes muy cristiano, y hablas y no predicas lo que hablas, y vienen esos juzgamientos. Qué horrible es eso, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es dañar la reputación, fíjate, dañar la reputación de Jesucristo. Al final del día nuestra vida es bien imperfecta, y si tú no entiendes eso, si tú crees que tu vida es perfecta, pues estás mal, y si tú crees que mi vida es perfecta, estás mal. Estamos tratando de levantar ese estandarte como andaban ahí antes del domingo en la calle gritando y con banderas y pegando pancartas y diciendo eso. Lo que hacemos tú y yo es eso. Cuando tú y yo cambiamos, cuando tú y yo empezamos a decir no hacemos esto, no hacemos el otro, nos comportamos diferente, lo que estamos haciendo es levantar la bandera de Jesucristo y decir hay una vida diferente, hay un modo de vivir diferente. ¿Quieres una transformación? Aquí está nuestro partido político, aquí está nuestra manera de pensar. Eso es lo que hacemos, y tenemos que cuidar de no dañar eso con nuestros actos, con nuestras acciones, con lo malo que a veces llegamos a hacer, a comportarnos. Por eso aquí en el aposento trabajamos en esta área espiritual, y esto lo reflejas en tu área familiar. Cuida esa manera en la familia. Vamos a cuidarnos, vamos a tratar de declarar palabras, un poquito de criticar menos y actuar más. Vamos a hacer cosas, vamos a cooperar en la casa. Es lo que estamos tratando de hacer en tu propia persona. Trabaja hasta en el autoestima. Muchas veces decimos, no, yo no puedo, no, estas cosas no son para mí, no, yo cómo crees, no, yo soñar, yo hacer proyectos, yo estudiar, yo
no, yo ya soy grande, yo soy muy burro, yo nunca tuve escuela. Déjate de criticar aún a ti mismo, y el trabajo es lo mismo. Criticamos a los demás, criticamos al jefe, criticamos al compañero, criticamos. Vamos a obrar más y a criticar menos. Eso es humildad, eso nos enseñaba Jesucristo. Él nos puso el ejemplo siempre. Él le lavó los pies a los discípulos. Él era el primero en estar ahí trabajando. Él se paraba de mañana a orar. Él no se quedaba dormido. Todas esas cosas hablan de humildad. Y esta nación es lo que necesita. Mexicanos diferentes, mexicanos que hagamos cosas que vayan en contra de la corriente normal. Lo segundo que podemos ver es esas motivaciones limpias, motivaciones sanas. A veces hay motivaciones ocultas en nuestro corazón y eso le pasa a cualquiera, ¿no? De repente yo creo que si te ofrecen por ahí alguna cuestión que te beneficie a ti, pues quizá la vayas a aceptar, o quien no puede votar, a lo mejor vienen y pintan tus banquetas y pues adelante, ¿no? Pásenle y pinten lo que quieran y hagan lo que quieran. Pues a final de cuentas yo voy a votar por quien quiera y te motivan a hacer cosas que a veces son erróneas. Y tristemente la mayoría de la gente, la mayoría de las personas en este mundo andan tras su propio bienestar. Por eso te hablaba de un egoísmo. Hoy encontrar gente que haga cosas altruistas es bien difícil. Hoy encontrar gente que te ofrezca, que te dé sin esperar algo a cambio, pues por supuesto que es imposible. De hecho, como vuelvo a decir, nuestra jornada electoral fue así. Te estaban yendo a tocar las puertas, te ofrecían que esto, que el otro, y querían, ¿qué es lo que querían? Pues querían convencerte, que conocieras sus colores, que votaras por ellos, porque al final van a recibir un salario, y la gran mayoría de ellos, no digo que todos, pero creo que la gran mayoría de ellos anda tras el hueso, anda en la política, porque en la política hay mucho dinero, mucha corrupción. ¿Habrá algunos que quieran hacer la transformación? Sí, sí los hay, y por eso hay que votar, debimos haber votado por esos, ya pasó. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Filipenses 2:21 dice que todos, porque todos, buscan su propio interés, no los de Cristo Jesús. En Filipenses 2:21 nos revela que andan tras eso, andan tras un interés propio, no tras un interés colectivo. Por eso, y mira, es bien fácil de entender, tú simplemente ve en la política artistas, deportistas, ellos que se dediquen a lo suyo. Por eso bien dice, zapatero a tu zapato, tú vete a la actuación, vete ahí. ¿Crees que realmente a ellos les interesa la política? Para eso existen las carreras de politólogos, existen las licenciaturas, existen los que estudian leyes, los abogados y todas esas personas que son los que deberían de apuntar hacia la política. Pero un artista, un futbolista, no, andan tras lo suyo. Y cada uno de nosotros tenemos que quitar esa mentalidad, no en la política, sino en todo lo que hacemos. Nuestro mayor anhelo debería de ser servir sin recibir nada a cambio. Solo piensa, ¿qué acciones tú estás ejecutando? ¿Qué haces tú como persona sin esperar algo a cambio? A veces los esposos nos portamos bien con la esposa esperando una retroalimentación, o la esposa con el esposo, los hijos hacen su cuarto, los hijos hacen las tareas, los hijos se portan bien en la escuela, los hijos esperan un permiso, los papás esperan una cuestión, esperan algo. Tú todo lo que des, debes darlo sin esperar nada a cambio. Debe de haber una motivación, y esa motivación es que al final, cuando alguien, o cuando veas algo terminado, cuando veas el resultado de tu esfuerzo, el resultado de ese dar desinteresado, puedas glorificar a Dios, decir, gloria a Dios, gracias a Dios, porque al menos yo pude aportar algo, pude hacer algo para glorificar, para levantar, para que el mundo, para que alguien, para que al menos, ahorita están conectadas 10 personas en vivo, para que al menos estas 10 personas en vivo se den cuenta que se pueden hacer cosas diferentes, para que las 100 o 150 personas que llegan a ver este video puedan darse cuenta que se pueden hacer cosas diferentes y que las podemos hacer sin esperar nada a cambio. Y que cuando tú compartas este video digas, no me cuesta nada y lo voy a hacer. Y son cosas que nos llevan a glorificar a Dios y poder decirle gracias a Dios porque tengo un teléfono para poder hacerlo. Tengo una lámpara y tengo mi micrófono. Bueno, mi micrófono ya lo perdí, pero me voy a comprar otro.
Por eso se oye un poco de eco, para poder hacer todo esto. Que sea una acción altruista. Todo lo que Jesús hizo nunca cobró un centavo. Él sanó, Él alimentó, Él hizo milagros, Él curó leprosos, enfermos, paralíticos, epilépticos, endemoniados. Y a veces lo único que recibió fue críticas. Claro, pues es normal. Críticas, te das cuenta cómo seguimos siendo cristianos. Por eso somos cristianos, porque a veces hacemos altruistamente y damos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida. ¿Y qué recibes a cambio de la gente? Críticas, juzgamiento, burla. Bienvenido al mundo del verdadero cristianismo. Así es, así fueron los discípulos, por eso terminaron, algunos degollados, otros crucificados de cabeza, otros fueron aserrados, otros fueron apedreados, murieron perseguidos, porque estaban haciendo y estaban glorificando a Dios. Y tú y yo tenemos que hacer esto. No te hablo de que vayas a morir apedreado, no, pero te hablo de que glorifiques a Dios en tu casa, glorifiques a Dios en tu trabajo, lo glorifiques en tu vida propia. Ese es el celo, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Esto no es karma, como dice el mundo. Sí, hazlo para que se te regrese. No. Es decirle verdaderamente a Dios que mis motivaciones sean sinceras y sean para glorificar a Dios. Que cada vez que yo comparta algo, publique algo, que cada vez que yo hable algo, sea para glorificarle, para hacerlo, para que realmente su nombre sea conocido, que la gente sepa que tú eres cristiano y que las cosas que haces las haces por amor. Y lo tercero es el gozo. Para que tú y yo realmente podamos entender y podamos glorificar a Dios, tiene que haber gozo en tu vida. Sí, tiene que haber algo mayor. Hablábamos de la diferencia entre ser una persona que vive un oficio, que tiene un oficio, y una persona que tiene un llamado. Eso lo vimos durante las 2 semanas que estuvimos estudiando los líderes. Ahí lo puedes ver, está en el canal. El gozo que surge de hacer las cosas sin obligación, de hacer las cosas cuando Dios las pone aquí. Imagínate a Noé, ¿verdad? Cortando la madera, a lo mejor como todo buen carpintero, silbando y cortando madera ahí. Imagínate a Abraham saliendo con todo su cargamento hacia lo desconocido con su familia, caminando feliz, gozoso, con alegría. No sabía ni a dónde iba, pero tenía el llamado de Dios, ese gozo de hacer cosas para la gloria de Dios, ese gozo de hacer cosas para que este mundo, nuestra nación, puede entender que de verdad hay gente diferente, hay gente que tiene en el corazón alegría, que puede hacer las cosas a pesar de que le salgan o no le salgan, porque el gozo, fíjate, el gozo no va a depender de tu victoria, si lo logras o no lo logras. Al final de cuentas va a haber cosas que no vas a alcanzar y va a haber proyectos a lo mejor que no vas a poder alcanzar. Sí, esa es una realidad también. A veces nos vamos con esa idea de que es que, como dice, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedes en Cristo que me fortalece, pero también a veces la respuesta de Dios es no. Y Dios también te cambia el rumbo y Dios también te cambia los planes. Por eso cuando vemos la historia de Israel los mandaba a acampar y de repente les decía, quietos, tranquilos, y luego los volvía a mover. Y todos aquellos que llegaban a hacer por su propia voluntad otras cosas, pues fallaban. También es el gozo. Mira, aquí esto es bien importante. El gozo nos libera del estrés, del estrés de los resultados visibles. El gozo nos libera del estrés de estar buscando metas y estar buscando cosas que a lo mejor se reflejan en un propósito. Piensa un momento en cuántas cosas no has querido emprender, no has querido hacer o iniciar y las has dejado a medias. ¿Y cómo te sientes? Frustrado. Clásico, ¿no? A veces, no, voy a cambiar mis hábitos. Voy a dejar de comer esto, voy a dejar de comer el otro, voy a empezar a tomar más agua, ya no voy a tomar refresco, ya no voy a cenar, voy a hacer ejercicio, voy a empezar a estudiar, voy a leer más, me voy a poner a leer un capítulo diario, y empezamos a poner esos retos y propósitos, y cuando fallas, híjole, ¡pum!, te sientes pésimo, te sientes derrotado, fracasado. Quita eso. Eso se quita cuando tú entiendes que todo lo que haces, lo haces para Dios. Y que al final del día, si llegas a un momento donde te atoraste, donde fracasaste, y
Y puedes entender que solo basta con levantar los ojos y decirle, Señor, dame fuerzas. Y como dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy, y dame otra oportunidad. Déjame volver a empezar. Borrón y cuenta nueva, dice 2 Corintios 5:17. Y si 7 veces te caes, dice la Escritura que 7 veces te levantas. Pero eso es el gozo. El gozo no es estar nada más alegre y contento y todo. El gozo es lo que nos enseña Moisés. Porque fíjate, Moisés cuando estuvo en la zarza, lo vimos en la época de los líderes, ahí lo puedes ver, ahí está el video de Moisés. Puedes verlo como Moisés, su llamado fue sacar al pueblo de Israel y llevarlo a la tierra prometida. Y cuando somos muy estrictos, Moisés no alcanzó, no hizo al 100% lo que Dios le mandó, porque Moisés murió dentro del desierto, no entró como tal. Pero imagínate a Moisés pasándole la estafeta a Josué y volteando y viendo esos millones, esas personas, la nueva generación, la de Josué y Caleb, una generación ya refinada, un pueblo refinado, algo ya diferente de lo que recibió en su principio. Imagínate el gozo y la transformación y la paz en su corazón de morir en paz y de saber que quizá en vida no llegó, pero lo va a ver. Los planes así son. El gozo es lo que hace que nuestras tareas no sean una carga, sino sean un placer. El verdadero gozo de Dios, el que viene de su presencia, es lo que te hace cada día ir a trabajar con un ánimo, es lo que te hace soportar cada día las cargas, las dificultades, es lo que te hace enfrentar las cosas. Con el gozo es con lo que tú y yo nos fortalecemos, con el gozo es lo que hace las cosas diferentes. El gozo es lo que hace que tú y yo glorifiquemos a Dios, no los resultados. Es el gozo de hacer las cosas sabiendo que las estamos haciendo para Él. Termino leyendo Efesios. Acompáñame si traes ahí tu Biblia. Termino con gozo. Yo me gozo pararme temprano y hacer esto todos los días. Es un gozo para mí. Ahorita estamos dando un curso de inglés en las noches y me gozo. Y cuando saco a mi perrita a pasear, me gozo. Y ayer saqué mi balón de básquetbol y me fui a botar el balón y estaba yo feliz ahí haciendo ejercicio. Y he decidido hacer las cosas con gozo, ser diferente, ser diferente. Me equivoco, un montón de cosas me equivoco, igual que tú. Pero Efesios 5, del 14, nos da una exhortación a todos nosotros y dice: despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hoy es el día que podemos empezar a hacer cosas diferentes. Despierta, abre los ojos. Hoy podemos empezar a transformar a nuestra nación, empezando de aquí, empezando del yo, transformándolo en la familia, transformándolo en el trabajo, transformándolo en el área espiritual. Hoy podemos empezar esa parte. Somos llamados a aprovechar este tiempo, somos llamados a aprovechar las oportunidades. Termino, ahora sí, diciendo algo que siempre les digo a mis hijos. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Hazlo con humildad. Hazlo con la motivación limpia, pero mayormente hazlo con gozo, porque es para Él. Gracias por haberte conectado. Vamos a darle gracias a Dios por este día y yo te animo a que el día de hoy, todo lo que hagas, todas las actividades que hagas, las hagas con esto. Hagas con entender que estás glorificando a Dios. Hazlo para glorificarlo a Él. No digas soy un cristiano, no digas soy cristiano, no agarres a bibliazos a la gente. La gente no necesita saber que eres cristiano. Cuando tu actitud y cuando tu vida empieza a ser una vida humilde, con motivaciones limpias y con gozo, es lo que estás diciendo, que eres un hijo de Dios. Todos podemos hacer algo diferente el día de hoy, así que yo te invito
a que este tiempo que acabas de tener con Dios, ahora lo lleves a tu vida familiar, lo lleves a tu vida personal, lo lleves a tu vida laboral. Gózate en el Señor hoy, vive la vida diferente, vas a ver cómo nuestra nación va a empezar a transformarse por medio de los hijos de Dios. Gracias a todos los que ahí se conectaron. Ahí está Lulú, Bernardina, ahí está Leti García, Esmeralda, Karen, todos los que se conectaron. Gracias por estar aquí, gracias por tratar de hacer algo diferente. Es lo mejor que podemos hacer, un tiempo en la presencia de Dios. Y ahora sí, vámonos a hacer nuestras actividades, vámonos a hacer todo lo que nos corresponde hacer, y que tengas un día increíble. Vamos a transformar esta nación. Acuérdate, no se trata solamente de haber ido a votar, se trata ahora de aprender cómo vivir esta vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana 7 de la mañana. Esfuérzate, sé valiente, 7 en punto. Aquí nos vemos. Saludos a todos. Gracias. Que Dios los bendiga también a ustedes. Bye.